Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión del mediodía. Es compleja la situación por el invierno en varias regiones del país. Las intensas lluvias han provocado inundaciones, deslizamientos y múltiples emergencias que hoy mantienen en alerta a las autoridades, Catalina. Sí, Ana Milena, el municipio de Facatativá, esto en la sabana de Bogotá, es uno de los más afectados por inundaciones producidas por el desbordamiento de un río. Las autoridades trabajan con maquinaria para bajar los niveles del agua. Nicole Buitrago está muy temprano allí en Facatativá. Nicole, cuéntenos cuál es la situación hasta ahora. Ana Milena, Catalina, muy buenas tardes. La situación la ven ustedes en las imágenes, el agua supera la altura de la rodilla en este momento. Nosotros hemos estado aquí desde el día de ayer y la situación no cambia, por lo menos en este barrio, que es el barrio Girardot. Todo lo que ustedes van a ver hacia el fondo son las viviendas que se inundaron completamente. La gente, a pesar de poner estas lonas llenas de arena y de acerrín, pues no pudieron contener que la fuerza del agua llegara hasta sus hogares. Están prácticamente sin habitar, muchos de ellos en el ingreso, en la puerta de sus casas, esperando a que la situación cambie, que por lo menos baje el nivel del agua. Pero yo les tengo que decir que hemos estado acá y lo que está pasando es que está subiendo, porque las alcantarillas y los sifones en los hogares están sacando y rebosando el agua. Al fondo ustedes están viendo lo que pasa con los vecinos, con la comunidad, la gente afuera simplemente expectante del momento en el que empiece a bajar el nivel del agua. Ya ha llegado también apoyo de la Cruz Roja Colombiana a través de esta embarcación, que ha sido muy importante para poder evacuar a personas de las diferentes casas, adultos mayores que desde ayer están viviendo esta situación. Han sido más de 12 horas en las que la comunidad ha intentado sacar el agua, pero pues ya superó el límite. Hacia donde va la embarcación al fondo, esa es la desembocadura de este río que ha empezado a desbordarse, porque el día de ayer la situación acá era completamente diferente, no tenían este nivel de agua y a esta hora pues la gente ya simplemente lo que hace es meterse acá e intentar transitar, porque hacia este costado de este barrio pues hay completa normalidad. Es en esta zona en donde están afectadas las familias. Dentro del balance que entregan las autoridades hay cerca de 2.500 damnificados. Hemos estado desde muy temprano registrando cómo han sido estas horas intensas, muy críticas para las personas de esta comunidad, y aquí les tenemos la crónica. Una corriente de agua arrasó con lo construido por miles de familias en Facatativá. Desde el pasado martes, la población se ha enfrentado a intensas lluvias e inundaciones. Con escoba, recogedor y balde en mano, han intentado sacar el agua de sus casas. Están rompiendo los muros ya de los sótanos que hay de las 4 casas. A pesar de que en las últimas horas no ha llovido en el municipio, el desbordamiento de 2 quebradas y un río ha puesto en jaque los sistemas de alcantarillado. Duele porque es el trabajo de muchas familias, duele porque tiene uno sus vecinos. El agua sale por los sifones de las casas y el trabajo de toda la comunidad parece ser en vano. Y hay hogares en los que ya ni siquiera la lona da abasto y el agua supera todos los niveles. A don Jesús le quedó así su casa, completamente inundada. ¿Qué fue lo que alcanzó a salvar? La ropa y cobijas y el televisor. ¿Y los ahorritos? Y los ahorritos, el marranito. De resto todo se perdió. Don Jesús, ¿y ahora? Esperar a ver cómo nos colaboran. Dios quiera que todo salga bien, que nos puedan colaborar. Ahorita en las últimas horas nos ha tocado sacar agua, pero ya, sacamos para la calle y se nos deviene porque por los sifones se nos está devolviendo el agua. Entonces ya nos ha tocado alzar las cosas, al tercer piso ir a subir algunas cosas pues para que no se nos dañe. Son 15 los barrios afectados y más de 2.500 familias damnificadas. El panorama es devastador. Gran parte de Facatativá está hoy bajo el agua. Niños, animales y hasta muebles son trasladados sin parar de una casa a otra para ser resguardados. Se mojó casi toda la mercancía y pues esperar que solucionen algo para poder correr el agua. Se siente uno impotente porque pues
Si fuera por uno, por cada persona, pues esto no pasaría, pero pues como digo yo, son cosas que el gobierno puede prever. Las autoridades no han parado de trabajar con motobombas, maquinaria y hasta dragas. Han intentado enfrentar el represamiento de agua. Llevan más de 15 horas visitando casa a casa de la mano del alcalde para entregar víveres y acompañar a las familias. Estamos en declaratoria de alerta roja para que nos permita ejercer algunas acciones. El gobierno departamental ya nos está ayudando a través de la unidad de gestión del riesgo del departamento, por eso estamos esperando la maquinaria de ellos. Hoy Facatativá resiste gracias a la solidaridad. Las comunidades se ayudan mientras el agua sigue subiendo de nivel. Necesitan una mano amiga que les permita encontrar una nueva oportunidad en medio de la inundación que arrasó con todo. El alcalde de este municipio se ha convertido prácticamente que en un vecino más de este sector porque se ha puesto las botas, el overol y nos acompaña a esta hora. Alcalde, están en alerta roja. ¿Ha cambiado el estado? ¿Ha mejorado? Pues en estos momentos ha dejado llover en la parte alta, pero como lo dije esta mañana, el agua ha llegado aquí a la parte más baja de los barrios del borde sur y tenemos todavía un taponamiento aquí en el río Botello que lo estamos solucionando. Ya llegó la maquinaria de la CAR, esperamos que podamos bajar los niveles de agua. ¿Cuánto tiempo más ya con esas dragas que van a empezar a quitar todos esos residuos se podría esperar para que la gente por lo menos pueda tener seguridad en su casa? Mire, hoy podríamos hacer que en 2-3 horas esto empiece a bajar el nivel, pero dependemos de las lluvias, porque si sigue lloviendo con la misma intensidad, a pesar de que hagamos obras aquí, nuevamente podríamos tener inundaciones como esta. ¿Cómo se van a preparar? Porque no va a dejar de llover, alcalde. No, correcto, ya instalamos el puesto de mando unificado, vamos a tener que reconformar algunos jarillones en la parte, tenemos un tema de mirar dónde podemos acopiar ayudas humanitarias, colchonetas, sitios donde la ciudadanía, si no tiene dónde quedarse porque su casa está muy inundada, puedan desplazarse allí, adultos mayores, el tema de las mascotas y además generar seguridad aquí, porque no falta que se aprovechen de los ciudadanos buenos que están inundados y además los vayan a robar. Gracias, alcalde, por estos minutos. Él va a seguir trabajando, pero nosotros hemos estado acá con la comunidad desde otros puntos y por eso a esta hora van a ver ustedes en pantalla a mi compañera Daisy Nivia, que está en otro sector muy cerca de acá, pero también muy afectado. Daisy, buenas tardes. Usted está en el barrio La Paz. Cuénteme qué está sucediendo a esta hora, cómo está la situación. Nicole, la situación en este punto también es crítica. Quiero que ustedes vean una de las habitaciones, cómo quedó bajo el agua, las camas. Ustedes pueden ver el nivel donde el agua llegó a los colchones, razón por la cual muchas de estas familias no pudieron pasar claramente la noche en este punto. Doña Limar, gracias por este espacio y cuénteme un poco acerca de las pérdidas que ustedes han logrado contar hasta el momento. Sí, señora. Nuestras pertenencias se nos perdieron, como nuestras camas y nuestra comida y nuestro televisor, nuestra nevera, todo eso se nos mojó y lo perdimos, nuestra pertenencia, pues. Nosotros hablábamos con las personas que estaban en este punto que no pudieron claramente por las razones además que tenemos que decirles que el olor es bastante fuerte, la humedad, hay basura por todos lados claramente. Ellos lo que hicieron fue destapar las alcantarillas para intentar drenar un poco el agua y no ha sido posible. ¿Ustedes dónde pasaron la noche? Ahí mismo, pero todo el día afuera, tratando de sacar y levantar lo que se nos medio salvó, pues, pero todo se nos mojó. Bueno, vamos a intentar mostrarle a los televidentes el estado del interior de esta vivienda. Miren ustedes, está aquí la cama, podemos ver, pero cuénteme un poco acerca también de las pérdidas materiales, porque si vamos a ir ingresando más a este punto, está la cocina y el agua ya sobrepasó, digamos que el nivel de las rodillas. Sí, señora. La cocina, todo se nos mojó, como pueden ver. Las neveras, mire cómo eso ya se nos dañó también. Y le hacemos un llamado al alcalde que nos ayude con las ayudas de hacer los colchones, que nos colabore con los colchones, algo para pasar, o algo para pasar hoy la noche, donde podamos estar hoy seguros, donde podemos dormir bien, porque anoche en realidad no dormimos nada.
Gracias, señora Elimar, por sus comentarios. Pues mire, este es el panorama aquí en el barrio La Paz. Las personas están usando motobombas para intentar drenar sus viviendas. Ustedes pueden ver que estas son las mangueras con las que ellos intentan sacar el agua. Este agua pues sale hacia la calle para poder intentar bajar el flujo. Paul, usted tiene más información. Daisy, nos confirman que a esta hora pues ya 2 barrios de esos 15 que estaban afectados han logrado llegar a la normalidad gracias a esa maquinaria de las motobombas, pero Facatativá no es el único municipio afectado por esta ola invernal. Pacho, Cundinamarca, ha vivido horas muy intensas en donde la zona rural ha vivido deslizamientos, caída de árboles y en este momento también están en riesgo más de 1000 familias. En la siguiente historia les contamos cómo han sido las últimas horas para esta zona del departamento. Este es el Río Negro en zona rural de Pacho después de un aguacero de más de 3 horas. La fuerza del agua sobrepasó el puente vehicular que conecta la zona poblada con otros 4 municipios de la región. Conductores quedaron atrapados en la carretera y algunos de ellos tuvieron que sortear el desbordamiento para rescatar sus motocicletas. Incrementó el caudal del Río Negro, generando su desbordamiento en el sector de Puente Pasuncha, importante corredor vial que nos comunica con el corregimiento y con municipios como El Peñón, Paime, Topaipí y Villagómez. La familia que vivía en esta vivienda fue evacuada porque la construcción quedó casi en el aire por un desprendimiento de tierra. La Oficina de Gestión del Riesgo confirma que hay otros deslizamientos en las veredas Santuario, La Máquina y San José. Ni para transportar un enfermo, ni para ir a mercar, ya no se puede. Desde el sector Paraíso La Olla, ya hoy apareció otro lugar que se llama Cascajera, ya veo que también está bajando derrumbe. El río también ha crecido muchísimo, el día de ayer hizo una creciente muy grande donde entró a predios, acabó lo que había cultivado, llevó animales. Las lluvias en Pacho también dañaron cultivos de yuca, tomate, plátano, caña y café en este municipio que es considerado el primer productor del grano en la provincia de Río Negro, Cundinamarca. Uno diría que este esfuerzo es prácticamente en vano. Ellas llevan toda la mañana sacando agua porque es que el agua que sacan hacia allá vuelve por la fuerza de las alcantarillas y se mete. ¿Así ha sido en las últimas horas? Sí, señora, desde las 5 de la mañana hemos estado pues con estas barricadas, pues de verdad no, estamos súper inundadas. Me decía usted que perdieron prácticamente todo, acá tenían lavadoras, computadores. Sí, yo tengo un negocio alquiler de lavadoras, se me dañaron 10 y alcanzamos a subir el resto, pues la dueña nos dejó subir el resto de lavadoras, se me dañó mi computador. ¿Y ahora qué esperan? ¿Dónde van a pasar la noche hoy? No, pues nos toca esperar hasta que de pronto baje porque pues no podemos cerrar puertas ni nada de temor de que pronto se nos puede inundar más. Y además ese también es el tema, la inseguridad a la que posiblemente se ven expuestos en medio de la emergencia. Ellos ya llevan casi 2 días pasando así este tiempo, sacando agua, esperando a que haya una solución y que por lo menos no llueva. A esta hora hace sol, es un buen ambiente en medio de esta incertidumbre que están viviendo y se esperaría entonces que la alcaldía anuncie cuál va a ser ese punto de refugio para las familias que hoy están damnificadas aquí en Facatativá. Ya para terminar les tengo que contar que ya son 110 emergencias registradas en el departamento en más de 50 veredas. Qué situación tan complicada, Nicole. Gracias por este completo reporte. Y les cuento que mientras tanto en Lebrija, Santander, las autoridades declararon la calamidad pública por las afectaciones que dejó un fuerte aguacero. El municipio está sin servicio de agua, se suspendieron las clases y hay más de 100 familias damnificadas. Natalia Ayala, usted nos tiene el panorama completo. Adelante. Tatiana, televidentes, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, por fortuna aquí en Lebrija dejó de llover y salió el sol. Hasta altas horas de la noche la comunidad en compañía de la alcaldía hizo uso de las motobombas para poder sacar el agua de aquí, de estas calles en donde nos encontramos del barrio Campo Alegre. Sin embargo, este es el panorama. En las esquinas ustedes pueden ver camas, colchones, closet, todo tipo de muebles y enseres que debieron ser sacados de las viviendas porque se perdieron. Incluso ustedes están viendo en una de las casas aún está
la marca del agua, que en algunas viviendas incluso alcanzó hasta 1 metro de altura. Hay que decir que la presión del agua dañó la bocatoma del acueducto y en este momento no hay servicio en el municipio. Las clases también están suspendidas y se debió declarar la calamidad pública. Las autoridades atienden a más de 100 familias que terminaron damnificadas. En la siguiente nota les cuento el reporte. Calles convertidas en ríos y carros tapados por el agua. Este fue el panorama que se vivió en 4 barrios de Lebrija por el desbordamiento de varias quebradas luego de horas de lluvia. Gracias a Dios ya escampó, pues todo está lleno, pero pues gracias a Dios ya escampó y ya pues el agua ahorita se empieza a bajar. Estas imágenes de dron evidencian la magnitud de la emergencia. Eso se subió de inmediato el nivel del agua y pues se nos perdieron muchas cosas. En su caso, ¿qué perdió? Por ejemplo, los juegos de alcoba, somieres, los colchones. En muchas casas el nivel del agua superó 1 metro, dañando todo a su paso. Las calles aún están llenas de lodo y de los enseres de las familias que perdieron todo. Pues hemos sacado como 4 camas con colchones y todo, chifonier, la peinadora y esperando a ver si la nevera funcione porque también se llenó de agua lo que era nevera y la lavadora y todo lo necesario, el comedor y todo, y el mercado también, todo se inundó todo el mercado. Aunque el censo completo aún no se termina de recoger, las autoridades hablan de unas 70 viviendas afectadas por inundaciones, 7 veredas incomunicadas y a esta hora se busca un joven de 19 años de edad que habría sido arrastrado por una quebrada. En el censo ya hemos registrado 70 familias en el casco urbano, está pendiente aún el censo de 3 barrios más. En las veredas hay el registro de 3 familias que perdieron completamente su vivienda. En el municipio no hay agua desde ayer por un daño en la tubería del acueducto. En los colegios se suspendieron las clases. Aspiramos con el trabajo que se está haciendo humanamente posible retornar en las próximas horas esta prestación del servicio tan importante como es el agua potable. La vía Barrancabermeja está restringida por deslizamientos. Los ocupantes de este vehículo se salvaron Y miren, este es el panorama en uno de los parqueaderos en donde los vehículos quedaron tapados por el lodo. A esta hora, en la parte de atrás, maquinaria amarilla removiendo todo el lodo que cayó. Así prácticamente están varias viviendas de este barrio Campo Alegre aquí en el municipio de Lebrija. A esta hora también las autoridades están en la vereda Chuspas, en donde se reportó la desaparición de un joven de 19 años que habría sido arrastrado por una quebrada. Natalie, el panorama también es complejo en gran parte del Caribe, por ejemplo en Córdoba, donde sigue llegando la ayuda de organismos como la Cruz Roja Colombiana y las comunidades que están ahí afectadas están recibiendo todas esas donaciones. Esteban Bejarano, ¿usted dónde se encuentra en este momento y qué ayudas han llegado? Lucía y televidentes, pues con este inclemente sol los saludamos desde el corregimiento de Perpetuo Socorro en el municipio de Moñitos. Aproximadamente estamos a 1:30 del casco urbano de Montería. Hasta aquí está llegando agua potable, que es el recurso que esta comunidad más necesita. Me encuentro con Marinson Buitrago, el gestor de manejo de desastres de la Cruz Roja. ¿Por qué necesitan ellos esta agua? Porque durante las lluvias que se presentaron por el frente frío, sus reservorios, que es de donde toman el agua lluvia y la conservan para posterior uso, se vieron afectados porque entró mucho material, mucho lodo, y eso hizo que esta agua que utilizan frecuentemente se viera afectada. Actualmente necesitan este apoyo y esta ayuda. Y es que ustedes lo que hacen es utilizar esa agua con los filtros que ustedes tienen, purificarla para que queden de mejor calidad y por medio de este carrotanque llevarlas a todas estas familias. Aquí en este punto del corregimiento de Moñitos, aproximadamente del municipio de Moñitos, son cerca de 1000 familias las que van a atender. Estuvimos hablando con algunos de ellos del por qué es tan necesario este recurso aquí en este punto del departamento de Córdoba y esto fue lo que nos dijeron. Cada vez que nos llega esta época nosotros nos sentimos fallo de agua porque paramos un poquito cuando está el invierno, pero lo que se acaba el agua del cielo ya nos toca dejar de pozo. Por ejemplo, cuando llovió tanto en Córdoba que se inundó, ¿qué pasó con los reservorios, con los espacios? O sea que sí fueron buenos, pero que eso se acabó rapidito. Ay, estoy bañándose con poquitica de agua, porque no hay casi agua, entonces con baldecito no hay aquí acueducto, hace años que estamos sin acueducto.
Son días de sequía los que indican la misma comunidad, que ya conocen más o menos el clima, van a comenzar durante estos días, por lo que llenar estos tanques con esta agua que es potable es una de las soluciones que ellos van a tener, pero no es de forma definitiva, es solo temporal. Estamos hablando de que un balde de estos puede durar aproximadamente 4 o 5 días por familia, por lo que ellos indican primero necesitan acueducto y también que sigan llegando este tipo de donaciones. Hoy es agua potable, pero mañana vamos a ir hasta Lorica, donde van a llegar kits de alimentos, kits de aseo y también asistencia médica para las familias que allí lo necesitan. Luego de estos 40 días aproximadamente de inundaciones, la Cruz Roja sigue llegando al territorio. La guerra en Medio Oriente se enfiló contra la infraestructura energética y eso disparó los precios del petróleo y el gas, pero además tiene los mercados de materias primas en máxima alerta. Según la agencia de noticias de activistas de derechos humanos de Irán, estas 3 semanas de guerra dejan 3.114 muertos, 1.354 son civiles, incluidos 207 niños. Todo empezó con un ataque al mayor yacimiento de gas del mundo, el de South Pars, que es compartido por Irán y Qatar. Era el primer bombardeo contra instalaciones iraníes de producción de energía en casi 3 semanas de guerra. Ese lugar abastece cerca del 70% del gas natural doméstico de Irán, por lo tanto, era un blanco muy sensible. Y el diezmado régimen islámico respondió de inmediato y con fuerza. Atacó la ciudad industrial de Ras Laffan, en Qatar, el mayor complejo de producción y exportación de gas natural licuado del mundo. Pero no es solo gas. Ras Laffan también produce fertilizantes como urea y amoníaco, que son clave para la industria agrícola. También azufre y helio, un gas esencial en la fabricación de microchips. Irán también impactó la refinería de Samref, de la estatal petrolera saudita Aramco, la más importante de esa región, y otras 2 refinerías en Riad. El reino saudí reaccionó. Advirtió que se reserva el derecho a emprender acciones militares de respuesta si resulta necesario. También hubo ataques con drones a las instalaciones petroleras de Mina al-Ahmadi, en Kuwait, y más tarde enfilaron contra Israel. Ya se confirmó que la refinería de petróleo de Haifa fue impactada por misiles iraníes. No se confirman víctimas, pero sí apagones como consecuencia del ataque. Esta oleada de impactos a la infraestructura energética disparó los precios del petróleo. El barril de Brent superó los $118. El de Texas alcanzó los $100 y la gasolina en Estados Unidos llegó a su precio más alto de los últimos 4 años. Además, los precios del gas subieron hasta 30% en Europa. La escalada es tan peligrosa para la economía mundial que Donald Trump salió a aclarar que Estados Unidos no sabía de ese ataque. Israel tampoco ha asumido la autoría del bombardeo a South Pars, que encendió esa peligrosa mecha. De todas formas, en su cuenta de Truth Social, Trump garantizó que Israel no realizará más ataques contra el yacimiento de gas, pero advirtió a Irán que no ataque a Qatar o Estados Unidos destruirá por completo el campo de South Pars. El ejército de Estados Unidos controla el destino de ese país. Irán tiene la capacidad de tomar las decisiones correctas. Pero los analistas piensan lo contrario, que la guerra se está saliendo de control y que los efectos en el estratégico sector energético podrían arrastrar a muchos, incluido Estados Unidos, a una recesión. Además de la infraestructura energética del Golfo Pérsico, la represalia iraní ha alcanzado zonas residenciales en varias ciudades de Israel. Charlie D'Agata, de nuestro aliado CBS News, recorrió las viviendas impactadas en Tel Aviv. Estamos aquí en el lugar del último ataque, justo a las afueras de Tel Aviv, y los oficiales con los que hemos hablado creen que los daños fueron causados por una de las bombas de racimo de Irán. Allá hay otro ataque a tan solo un par de cuadras que ocurrió anoche y mató a 2 adultos mayores. Y se pueden ver algunos de los daños a nuestro alrededor porque no se trata de uno de los misiles más grandes que llegan y tal vez derrumban un edificio, sino de municiones más pequeñas. Y dicen que es muy difícil defenderse de ellas porque se fragmentan en el aire a miles de pies de altura y luego se esparcen sobre un área.
Estamos hablando de decenas de estas bombas que caían como lluvia sobre la zona. Esto es solo un barrio residencial, como ya dije, en las afueras de Tel Aviv. Por suerte, nadie resultó herido. Los residentes no estaban en casa en ese momento, así que no recibieron mucha alerta, pero sí recibieron el aviso de la sirena del ataque aéreo. Todos los vecinos corrieron a refugiarse y a pesar de los daños extraordinarios que se ven aquí, repito, no hubo heridos graves ni fallecidos. A un par de cuadras de distancia durante la noche era una historia muy diferente y solo demuestra la naturaleza aleatoria de estas pequeñas bombas que caen en estos barrios indiscriminadamente, propagando este tipo de daño y, lo más importante, este tipo de terror. Vuelvo con ustedes. Charlie D'Agata de CBS News, gracias por el reporte. Y en medio de esta crispación también crecen las alertas en territorio estadounidense. Funcionarios oficiales detectaron drones no identificados sobre una base militar en Washington, donde residen el secretario de Estado Marco Rubio y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. La información fue revelada por el Washington Post, pero aún no se ha determinado el origen de los drones. Hay polémica en Venezuela por la designación del exdirector del SEBIN, Gustavo González López, como ministro de la Defensa en reemplazo de Vladimir Padrino. González López carga con un largo historial de acusaciones por violaciones a los derechos humanos. Este es el general Gustavo González López, un hombre sancionado por Estados Unidos, Europa y Panamá y denunciado ante la Corte Penal Internacional. Ahora pasa a dirigir las Fuerzas Armadas de Venezuela. El hecho de que él cambie de cargo y el hecho de que esté ahora en la Fuerza Armada Nacional no quiere decir que él deje de ser culpable como alto responsable de los crímenes de lesa humanidad que investiga la Corte Penal Internacional. González López fue ministro de Interior y Justicia cuando se ejecutó la Operación de Liberación del Pueblo, OLP, donde miles de personas murieron en ejecuciones extrajudiciales en el país, hechos que han sido documentados y denunciados internacionalmente. La directora del Centro de Derechos Humanos, CASLA, recuerda que bajo su gestión en el SEBIN, entre 2014 y 2018, murieron presos políticos bajo custodia. En el momento en el que González López estaba como jefe del SEBIN, de la muerte del concejal Albán, que fue lanzado del piso 10 del edificio del SEBIN en la Plaza Venezuela, no nos olvidemos de eso, ¿no? Pero además de eso, de la implantación de centros de torturas clandestinos del SEBIN. El nuevo ministro ha sido denunciado por crear La Tumba, una cárcel bajo tierra donde estuvo preso el exministro de la Defensa Raúl Baduel, quien también murió bajo custodia del Estado. Su prontuario es violar derechos humanos. Estuvo en cargos en instituciones que ejecutaron mucha represión en el país y estuvo como director del SEBIN, lugar donde han muerto presos políticos como mi padre, el general Raúl Isaías Baduel, y donde ha sido torturado muchos presos políticos como mi hermano Yosnar Adolfo Baduel. Provea Organización de Derechos Humanos en el país advierte que la designación de Gustavo González López mantiene intacta la estructura represiva de Venezuela. Este individuo pues es una figura que siempre ha estado bajo las órdenes, bajo la complacencia, bajo la armonía, bajo la comunicación de Diosdado Cabello, que es el ministro de Interior y Justicia, que evidentemente es el hombre que controla los cuerpos de seguridad y los grupos armados en Venezuela. González López también enfrenta una investigación por fiscales en Suiza que detectaron millonarias transferencias de la constructora Odebrecht para su entorno. Y precisamente el recrudecimiento del conflicto en Irán ha llevado a que el petróleo se dispare y las bolsas de valores más importantes del mundo retrocedan. Daliana Garzón de Negocios Ditu nos entrega todos los detalles. Daliana. Catalina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como consecuencia de esos ataques directos contra activos de gas y petróleo, por cuenta del conflicto en el Medio Oriente, el barril del Brent inició esta jornada rozando los $119. A esta hora se ubica muy cerca de los $112, registrando un incremento del 4,9%. Por su parte, el dólar en Colombia opera cerca de su cierre en 3.690 pesos, con una caída un poco más alta de los 20 pesos. En contraste, el oro se cotiza en
$4.573 la onza, desplomándose un 6,61%, y esto como resultado de esa escalada bélica y también de la decisión de la Reserva Federal de mantener elevadas las tasas de interés. Por su parte, las bolsas de valores más importantes del mundo operan en números rojos. El Dow Jones en Estados Unidos cae 0,74%, el DAX alemán retrocede 2,84% y el Nikkei de Japón pierde un 1,81%. No es ajena a esta situación el índice Colcap de Colombia, que ya a esta hora cae 0,11%, ya que a pesar del beneficio por los precios del petróleo, el país sigue siendo percibido como una inversión de alto riesgo, y ante la incertidumbre los inversores prefieren refugiarse en activos de mercados desarrollados o mantenerse en efectivo. En el caso puntual de nuestro país, analistas ya advierten que si el Brent se mantiene por encima de los $100 de forma prolongada, las rebajas mensuales en el precio de la gasolina prometidas por el Ministerio de Hacienda podrían frenarse o incluso revertir para evitar un nuevo déficit fiscal. La ampliación de esta y otras noticias acá en Negocios DITU, los esperamos. Gracias, Daliana. 1:03 p.m, cambiamos de tema para contarles que a esta hora se reúne la Junta Directiva de Ecopetrol y uno de los temas centrales es la situación del presidente de la compañía, Ricardo Roa. Laura Rojas, ¿qué ha trascendido hasta ahora? Ana Milena, una reunión bastante importante, como usted lo acaba de decir. Los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol se reúnen a esta hora para tocar ese tema bastante importante, la situación del presidente Ricardo Roa. Se están evaluando diferentes alternativas. La primera, si se da una licencia al presidente Ricardo Roa o si definitivamente deciden apartarlo del cargo como presidente de esta compañía tan importante para el país, o si continúa en su cargo pero con un seguimiento permanente. Es lo que se conoce pues de esta reunión. Sin embargo, hay que decir, Ana Milena, que alrededor de esta reunión pues han pasado una serie de acontecimientos. Por ejemplo, denuncias que se han conocido por ese polémico apartamento que adquirió el presidente Ricardo Roa, y también lo que de alguna manera ha pedido el principal sindicato de Ecopetrol, la USO, donde le pide pues también apartar al presidente Ricardo Roa, y también lo que han dicho los diferentes analistas. Aquí pues todo ese recuento y ese contexto que ha pasado alrededor de los escándalos del presidente Ricardo Roa. ¿El presidente va a renunciar? Y se cerró el ascensor y el presidente Ricardo Roa no respondió si va a renunciar a su cargo en Ecopetrol luego de las denuncias publicadas por el periodista Daniel Coronel. Recientemente, en una entrevista a Johnny Giraldo, la persona que remodeló el polémico apartamento de Ricardo Roa, aseguró que la Fiscalía ya tiene su testimonio en el que manifiesta cuánto le pagaron y cómo fue el pago por ese trabajo. A ver, señor Giraldo, es muy importante que se sepa el costo que usted cobró por esa remodelación de ese apartamento y quién se lo pagó y cómo se lo pagaron. A mí me lo pagaron en una finca en Río Negro, Antioquia, el señor Ballesteros. ¿Cómo se lo pagaron? ¿Se lo pagaron con un cheque? ¿Se lo pagaron con una transferencia? En efectivo, Daniel, en efectivo. A este panorama se suma la petición de la USO, el principal sindicato de Ecopetrol, para que la Junta Directiva de la petrolera aparte del cargo al presidente Roa porque su situación judicial afecta la toma de decisiones de la compañía más importante del país. Hace pocas semanas, el presidente Roa fue imputado por el delito de tráfico de influencias por presuntamente haber intervenido en decisiones dentro de Ecopetrol para beneficiar a terceros. Ecopetrol, como la empresa más importante que tenemos los colombianos y las colombianas, la que más le transfiere vía dividendos, vía regalías, impuestos, riquezas al país, merece tener un presidente que esté concentrado en el desarrollo de los objetivos esenciales de nuestra empresa y no distraído en asuntos personales. Todo este panorama, dicen algunos expertos, se ha convertido en una bola de nieve que puede arrastrar a Ecopetrol, afectando el gobierno corporativo. A la luz de cualquier gobierno corporativo, a la luz de los riesgos reputacionales y a la luz de los intereses del país, nos parece que esta situación desde hace mucho tiempo es insostenible y que Ricardo Roa ha debido dar un paso al costado. El presidente Roa en diferentes oportunidades ha manifestado que todas sus actuaciones han sido legales y defiende su inocencia.
Mire, corre el tiempo y aún no hay una decisión de la Junta Directiva que pues espera se extienda hasta horas de la noche, pues esa decisión, esas alternativas que podrían pasar sobre la decisión del presidente Ricardo Roa. Y también pues corre el tiempo porque la próxima semana hay una asamblea importante de la compañía donde se conocen pues esos resultados, esas decisiones alrededor de la petrolera que algunos pues analistas dicen que esperan más bien lo entregue el presidente Ricardo Roa. Laura, gracias. Precisamente para analizar este tema ante la vigente Junta de Directiva de Ecopetrol y claro, la solicitud del sindicato más importante de la estatal petrolera y la reciente imputación de cargos al presidente de esa, la empresa más importante del país, nos conectamos a esta hora con el exministro de Hacienda y también exministro de Minas y Energía, Juan Camilo Restrepo. Exministro, bienvenido. Muy buenos días, Luisa, y a todos los oyentes y la mesa que nos acompaña. Exministro, esta situación que pasa con el presidente de la estatal petrolera de Ecopetrol, sumado a unos actores internacionales que ya están presionando a la empresa, ¿puede impactar en la operatividad y en las finanzas de la empresa más importante del país? Desde luego, puede impactar y ya está impactando negativamente. Es una situación casi que intenible la que se está viviendo en Ecopetrol por el capricho de mantener al señor Roa en la presidencia de la petrolera. Ecopetrol tiene dos tipos de problemas. El primero es que todas sus cifras están malas, están decayendo. La producción, las reservas, toda la parte operativa de la empresa hace 3 años vienen en declive sus utilidades. Pero la otra cara de la moneda, aún más grave, es que ha perdido la gobernabilidad que debe tener una petrolera de la talla que es Ecopetrol. No puede ser que la Junta se empecine en mantener al señor Roa a pesar de todas las investigaciones, de todos los cargos, de todas las evidencias que han venido saliendo y naturalmente esto tiene mala repercusión en el exterior y en la acción de la compañía. La reputación de la empresa la está destruyendo este empecinamiento de la Junta. Sí, a eso voy, que debe actuar. A eso voy, exministro. Entendemos que Ecopetrol cotiza no solo en la bolsa colombiana, también cotiza en la bolsa de Nueva York. Y los mercados bursátiles dependen mucho de la confianza que se tenga en la empresa y en sus dirigentes. ¿Qué debe hacer la Junta Directiva hoy? Pedirle la renuncia al señor Roa, así de simple. Cosa que debió haber hecho ya hace algunos meses, pero dejó pasar el tiempo. Hoy, con las evidencias que han salido nuevas, lo que debe hacer la Junta Directiva es pedirle la renuncia. Eso no quiere decir condenarlo. Él sale de la empresa y desde afuera se defiende, pero no sigue contaminando la reputación internacional y nacional de Ecopetrol, que en el mercado de Nueva York, donde también se registran las acciones de Ecopetrol, pues ya tiene motivos más que suficientes para estar nervioso. El gran fondo de inversiones de Noruega excluyó recientemente a la acción de Ecopetrol, considerando que no había unos estándares éticos adecuados en la alta dirección de la empresa. Todo esto es muy negativo y ojalá la Junta de Ecopetrol recapacitara y actuara con la decisión, que tiene que ser la de una Junta, porque es que no puede ser que esta Junta se pasan los meses y los días esperando consignas de la Casa de Nariño. Ellos están allí para actuar en beneficio de la empresa y para actuar en beneficio del gran accionista que es el Estado, pero también de 250.000 accionistas a quienes el demérito de la acción de Ecopetrol también los perjudica mucho. Exministro, muchas gracias por este tiempo con nosotros. Estén muy bien. 1:10 p.m. En una audiencia de la JEP en Yopal, Casanare, víctimas de falsos positivos confrontaron a un coronel en retiro señalado de múltiples casos. Más de 2 décadas después, el dolor y las preguntas siguen sin respuesta. Una catarsis pendiente por más de 20 años. Sí, le digo, Señor, con toda mi alma, lo odio con todo mi corazón y perdóneme, porque usted no sabe cómo es que le traigan a uno un hijo en esas condiciones, un hijo que era bueno, un hijo que era trabajador, un
Sí, voy a pedir, por favor, mi señora. María Dolores Sánchez, madre de Giovanni Arias Sánchez, a quien el pasado 4 de diciembre le entregaron el cuerpo de su hijo tras 19 años de búsqueda incansable, rompió en llanto y rabia contenida en medio de una audiencia pública de la JEP. Frente a ella, el coronel retirado Germán León, señalado como presunto responsable de 30 casos de falsos positivos en el Casanare. Que yo estoy hoy ante ustedes y ante la Jurisdicción Especial para la Paz para asumir toda mi responsabilidad en estos graves crímenes. Un cara a cara que no solo enfrentó a víctimas y responsables, sino que abrió heridas que nunca terminaron de cerrar. Cada palabra removió años de ausencia, de incertidumbre y de búsquedas marcadas por el dolor, como el caso de Nancy Sierra, quien aún llora el asesinato de su hermano, un niño a quien le arrebataron la vida y los sueños. Reclamando justicia, verdad. José Manuel era solo un niño alegre, consentido, amado por todos nosotros, porque era nuestro niño, como lo pueden ver ahí en esa imagen. Era un niño, escasamente 15 años, un niño lleno de sueños, a los que amaba a sus animales. Quería ser un llanero. Quería aprender a montar caballo, tener caballos y poder ayudar a los animales. Quería ser un gran médico veterinario. Las lágrimas inundaron el recinto, pero también las preguntas que aún no tienen respuesta. Los reclamos de mujeres que no solo perdieron a sus hijos, sino también a sus esposos, a sus hogares, a sus vidas tal como las conocían. Usted permitió el dolor más profundo, la tortura, el miedo, la humillación. Rompió familias, apagó sueños, dejó vidas suspendidas en el vacío. Y quiero que me mire por un momento y mire lo que ocasionó. Mire todas estas familias. Nuestros familiares no eran cifras, no eran números, eran personas con rostro y con nombre. Hoy, más de 2 décadas después, el dolor está intacto. Según las víctimas, para ellas las palabras no alcanzan para reparar lo irreparable, ni la verdad logra devolver lo que les fue arrebatado. Dolorosos relatos. En otras noticias judiciales, ya fueron trasladados a sus sitios permanentes de reclusión los congresistas capturados Karen Manrique y Wadid Mansur, llamados a juicio dentro del proceso por aparentes irregularidades con la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. La congresista por las curules de paz, Karen Manrique, fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor, donde ya fue reseñada. Por su parte, Wadid Mansur fue trasladado por razones de seguridad a la estación de policía de Carabineros en Bogotá. Ambos permanecerán en estos lugares mientras se desarrolla el juicio en la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia. Y es momento de hablar de Ditu, la plataforma digital de Caracol Televisión que llegó en febrero de 2025 para poner todo nuestro contenido directo en el celular. Y estamos de fiesta porque llegó Negocios Ditu. Ya les vamos a contar de qué se trata, pero antes, si aún no tienen la aplicación, les vamos a explicar cómo la van a descargar. Y justamente para eso me acompaña mi compañera Daliana Garzón, es coordinadora editorial de Negocios Ditu. Daliana, bienvenida. Pero antes de iniciar, ¿cuántas descargas lleva Ditu ya? Ana Milena, buenas tardes para usted, para todos los televidentes de Noticias Caracol. Me alegra ser portadora de buenas noticias. Sí. Más de 10 millones de descargas en tan solo un año, Ana Milena. Una aplicación digital de Caracol Televisión que crece cada día. Sí, señora, y esperamos que crezca muchísimo más. Entonces, para quienes todavía no han descargado la aplicación, antes de hablar de Negocios Ditu, ¿cómo se hace, Daliana? Precisamente para que todos los televidentes estén al tanto, lo primero que deben hacer en sus dispositivos celulares es ir a la App Store, es esa tienda digital que todos tenemos en los dispositivos móviles, buscar Ditu. Una vez identifican que es este loguito morado que ven en la tercera diapositiva, la abren, la descargan
y empiezan a disfrutar de todo nuestro contenido. Que a propósito de todo el contenido, aquí tenemos lo que ustedes se pueden encontrar allí. Entonces, hay humor, realities, telenovelas y noticias. Exacto, que es justamente esa categoría en donde pueden encontrar lo que es todo el universo Negocios Ditu, que se suma a esta gran parrilla de la plataforma digital de Caracol. Entonces, Daliana, escogí aquí noticias y dentro de noticias voy a encontrar Negocios Ditu. Así es, correcto. Ahí usted está viendo, por ejemplo, Economía al Día, que es el noticiero con el que arrancamos en la mañana. Ahí al tiempo puede ver Noticias Caracol en vivo, puede ver también Blue Radio, lo que usted quiera de todo lo que es Caracol Televisión, en este caso puntual, Negocios Ditu, que es por eso es que estamos de fiesta. Ahora hablemos del contenido de Negocios Ditu. ¿Qué se puede encontrar la gente allí? Claro que sí, Ana Milena. Lo más importante que tiene que saber usted y toda nuestra audiencia es que es un canal económico digital, empresarial, que la idea es visibilizar, por supuesto, y que todos entiendan un poco lo que pasa con la economía nacional cada día. Estamos Economía al Día, que como se mencionaba ahorita, es nuestra columna vertebral. Son 3 noticieros a lo largo de la jornada, a las 9 de la mañana, al mediodía y también a las 6 de la tarde. Hay un espacio muy interesante que yo sé que a usted le encanta, sí, que se llama Empresarios 360, donde vamos a visibilizar a esos líderes empresariales, a esas personas que se han dedicado a la construcción de país, a la construcción de nación. Ya han pasado por ahí muchos líderes gremiales, empresarios importantes como Mario Hernández, la fundadora de Bosi, bueno, Ana Milena, un sinfín de empresarios que todos los días le aportan a esta nación. Y también vamos a encontrar el cara a cara económico, que todos los días de 5 a 6 de la tarde lo van a encontrar ahí con Víctor Grosso, que es un debate, un análisis sobre esos hechos puntuales y relevantes también para el país, una reforma tributaria, una ley de financiamiento, una suspensión del salario mínimo. Que es muy interesante porque se profundiza en los temas, se hace un análisis extenso sobre esos temas. Así es, vamos a encontrar entrevistas, análisis, la ampliación y sobre todo lo más importante es el desarrollo y hacer posible que todas las personas que quieren entender mejor estos temas económicos, ahí con nuestros invitados, con nuestros expertos, lo puedan hacer. Eso es un poco de lo que van a encontrar allí, pero hay muchísimo más. Este es el gran equipo que está detrás de Negocios Ditu. ¿Yo me puedo conectar en cualquier momento, Daliana? En cualquier momento. Lo mejor de todo es que Negocios Ditu es 24/7, un universo que va desde las finanzas personales, de cómo administrar correctamente su salario, de cómo ser un buen administrador de sus ingresos mensuales, hasta eso, la noticia del día por cuenta del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Comercio y también el desplome de las bolsas por cuenta, por ejemplo, de la escalada de Irán, que sí, usted sabe que por estos días es protagonista ese tema. Así que un universo financiero que van a poder encontrar acá, Ana Milena. Y las buenas historias también de los empresarios colombianos. Pues, Daliana, ha quedado clarísimo. Ya saben, invitadísimos entonces a entrar a Ditu y a buscar Negocios Ditu para que se conecten con toda esa información. Daliana, gracias y nos vemos en la pantalla en el celular. Así es, los esperamos a través de sus celulares inteligentes, de sus televisores. Ana Milena, mil gracias por este tiempo. Descarguen Ditu y allá nos encontramos en Negocios Ditu. Sí, señora. 1:25 p.m. Las redes sociales están cambiando la forma en que las personas viven la felicidad y hoy, más allá de los ingresos o las condiciones de vida, empiezan a jugar un papel clave en el bienestar. Sí, señora Ana Milena, un informe internacional analiza este fenómeno y revela cómo estas plataformas digitales pueden sumar o también afectar la satisfacción con la vida. ¿Qué tal se siente usted cuando interactúa con las redes sociales? ¿Siente tristeza, frustración o felicidad? ¿Las redes sociales lo acercan a sus seres queridos o por el contrario, cree que lo alejan? Hay veces que me genera como muchas emociones porque prácticamente lo que más me sale en Instagram es contenido acerca de lo que a mí me gusta, ¿sí me entiende? Porque es lo que yo mucho estaqueo, como se le dice por ahí. Siento que me da como curiosidad porque uno también aprende mucho de las redes sociales. Pues, por ejemplo, la verdad me generan tristeza. Hoy en día siento que no se aplican de la mejor forma y considero que puede tener mejores usos. Estas percepciones no son muy lejanas a la realidad, ya que el más reciente informe mundial sobre la felicidad 2026 señala que el uso intensivo de las redes sociales está contribuyendo a un menor bienestar entre los jóvenes. Y es que según este estudio, plataformas como WhatsApp o Facebook tienen una asociación positiva con la felicidad, ya que facilitan las conexiones sociales. En cambio, aquellas con contenido por algoritmo como X, Instagram o TikTok muestran un impacto negativo cuando su uso es excesivo. No podemos decir que el uso de redes sociales disminuye la felicidad de la gente. Esto sucede en ciertos contextos para ciertas poblaciones, particularmente entre las mujeres jóvenes
y en países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, algunos países europeos, pero por ejemplo no vemos esa misma tendencia en países latinoamericanos. Este ranking realizado en 147 países muestra que los lugares más felices del mundo son Finlandia, Islandia, Dinamarca y Costa Rica, que por primera vez ubica a un país latinoamericano en los primeros lugares de esta encuesta. Colombia se ubicó en el puesto número 68, con un descenso considerable. Entre los datos relevantes del estudio, se destaca que en muchos países una alta intensidad de uso de redes sociales está asociada con un mayor riesgo a padecer depresión, ansiedad o baja satisfacción con la vida. Aumenta la adicción, la ansiedad, la depresión y la baja autoestima, especialmente en jóvenes. Aumento de la ansiedad, de la depresión, estrés, irritabilidad, sentimientos de soledad, una necesidad constante de compararse o comportarse con vidas ideales que en las redes sociales no existen, ¿sí? Puede dañar su autoestima. Finalmente, de acuerdo con este estudio, las personas que han dejado de usar ciertas redes sociales reportan mejoras en su bienestar psicológico y su vida diaria. 1:38 p.m. Gracias por continuar con nosotros. La venta de carros eléctricos en Colombia aumentó más del 100% en todo 2025. Un buen comportamiento que se debe a la amplia oferta de las marcas y las ventajas que ofrece este tipo de vehículos, como estar exentos de pico y placa. Además, los precios arrancan desde los 48 millones de pesos. Hablamos con conductores, empresas de carros y expertos en movilidad sobre las ventajas y los retos de estos vehículos. Con el acelerador a fondo está la venta de carros eléctricos en Colombia. Y esto tiene varias explicaciones. Cada día son más las familias que optan por moverse en estos vehículos buscando ahorrar. Por ejemplo, Fernando trabaja todos los días con su camioneta eléctrica y nos contó cuánto se está economizando. El beneficio es bastante, porque el consumo de la gasolina anteriormente era 100.000 pesos en un medio turno, o turno completo se iba hasta más. ¿Y ahora cuánto debe destinar para la carga? La carga son 60.000 pesos, lo que vale la carga. ¿Y eso le dura cuánto? Prácticamente 2 días, un día y medio. Esa misma razón motivó a la familia Rodríguez, que está estrenando carro eléctrico. La economía para la carga sale muy económico. 56.000 pesos, fueron 50 minutos y son 300 kilómetros de autonomía, pero pues el vehículo trae un tema de regeneración por frenado que le da un 10% más, entonces en promedio son como 350 kilómetros que tiene el vehículo para la carga. Según cifras del RUN, en 2023 se matricularon en el país 6.297 carros eléctricos, en 2024 11.322 y en 2025 21.301. Y en lo que va de este año se han matriculado 4.266 carros eléctricos, un crecimiento del 10%. Las ciudades donde más se están vendiendo son Bogotá, Medellín, Cali. Esas son las tres, y Barranquilla, por supuesto, ¿no? En los últimos años viene en crecimiento, cada vez hay un mayor apetito por ellos, cada vez las escalas de producción abaratan los costos en el mundo y las marcas empiezan pues a vender más. Los compradores encuentran otros grandes beneficios en este tipo de vehículos, como descuentos en el pago del impuesto vehicular durante los primeros 5 años, descuento en el SOAT y que no aplica para ellos el pico y placa. Pienso que la movilidad en Colombia va hacia allá por temas ambientales, por costos y pues por disponibilidad de movilidad del vehículo todos los días. Entre las marcas más vendidas en Colombia están BYD, Kia, Chery, Volvo y recientemente incursionó Tesla con sus primeras tiendas de exhibición. En el mercado colombiano, algunos modelos eléctricos se consiguen desde los 48.900.000 pesos, pero otros valen hasta más de 300 millones de pesos. Si hablamos hace 3 años, 4 años, 5 años, no había banco que se atreviera a financiar un vehículo eléctrico porque tal vez había un desconocimiento o había un mito. Ahora tenemos financieras que le apuestan a la movilidad verde, al financiamiento verde, y eso subido a todo el tema tributario, pues ahorita ya hay más bancos que saben que es un vehículo eléctrico, que lo aseguran y que lo financian y nos acompañan a todas las marcas eléctricas. Beneficios tributarios, menos gastos de mantenimiento y menos gastos de movilidad, hasta un 70% menos.
A la hora de comprar un eléctrico, revise la autonomía y el tipo de cargador, porque esto puede ser un dolor de cabeza. Llegaron muchos tipos de cargador, entonces uno tiene que buscar por las aplicaciones cuál es el sitio donde uno puede ir a cargar por el tipo de conector de carga que tiene el vehículo. Entonces yo creo que es una desventaja, y una recomendación a mejorar en ese sistema es que ya deben empezar a implementar más sitios de carga, hay muy pocos. Según datos del Ministerio de Minas, en Colombia hay 447 estaciones de carga pública y 844 conectores. La presencia de electrolineras en las ciudades y entre las ciudades. En las ciudades, no solamente en los centros comerciales, sino también en los conjuntos residenciales y posiblemente como un servicio adicional en las gasolineras para convertirlas en electrolineras. Incluso el Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional plantea un debate en torno a la movilidad eléctrica. Por ejemplo, pensar a mediano plazo que el aumento de las motocicletas y de los vehículos eléctricos aumentan también la congestión, y por esto vale la pena pensar si es necesario un impuesto a la congestión a esta clase de vehículos en lugar de incentivos a la venta. Cada vez son más carros que sin hacer mucho ruido ruedan por las calles del país. Decidir optar por este tipo de movilidad es una elección que cada persona debe evaluar bien, teniendo en cuenta las ventajas y las desventajas de este tipo de movilidad. Pues a propósito de este informe, queremos profundizar en lo bueno, lo malo y lo que aún falta en esta transición a carros eléctricos. Saludamos a esta hora a Juan Pablo Kopatowski, es periodista y experto en temas de automóviles. Juan Pablo, bienvenido a Noticias Caracol. Y para usted, ¿realmente hoy sí vale la pena comprar un carro eléctrico en Colombia? Bienvenido. Ana Catalina y televidentes, muy buenas tardes. Yo creo que sí, que el carro eléctrico se adapta a ciertas personas con unos requerimientos de movilidad muy puntuales. Si lo miramos bien, es un carro que todavía no está logrando un alto alcance en carreteras. Luego, nuestra topografía, viajar con un carro eléctrico no es tan fácil, y la facilidad de electrolineras en la ruta tampoco. Pero para que se mueva en la ciudad es una alternativa limpia y que hoy en día ya está a un costo mucho más razonable. Ya lo decía usted, pero una de esas grandes dudas justamente es la carga. En la casa puede ser un poco más fácil, pero en trayectos largos, ¿tenemos infraestructura como país o todavía es una limitación real para el uso de estos vehículos? Indiscutiblemente es una limitación, y estamos en un país que, si bien lo desarrolla, pues también tiene muchos trancones, como bien decían en el informe, no hay una unidad en el tipo de cargadores, luego no se adaptan para todos los vehículos, y en definitiva el gobierno proyecta que de aquí al 2030 tiene que hacer una inversión de entre los 290 y 350 millones de dólares para poder ampliar una red que dé abastecimiento a este tipo de vehículos. Juan Pablo, sé que depende de algunas variables, pero ¿cuánto se puede ahorrar un usuario de un carro eléctrico frente a un vehículo tradicional? Digamos que si le pones el mes en temas de consumo de combustible, y aquí te entra el servicio también, porque es un carro que no requiere tanto servicio mecánico, estamos hablando entre 500 y 1 millón de pesos, más o menos. Eso puede ser en un carro estándar, pero hay que ver el modelo de negocio en la depreciación del carro eléctrico al momento de la venta, si este ahorro en definitiva se les da para renovar el vehículo. Claro, no es tanto el gasto mecánico, pero entonces, ¿cómo son esos costos de mantenimiento y cuáles son esos mantenimientos que se deben hacer? Parte de lo que tienen como ventaja es que los carros eléctricos en consumibles no tienen los mismos que los carros a combustión. Entonces estamos hablando de un consumo mucho menor en frenos y en componentes mecánicos que no se dañan. Entonces en ese mantenimiento sí tiene una ventaja muy grande frente al carro térmico, pero como les cuento, en la depreciación del negocio final, en la reventa, se castiga mucho más el carro eléctrico. Sí, Juan Pablo, también hay muchas dudas sobre las baterías, su vida útil, su costo, el impacto ambiental. Frente a ese tema puntualmente, las baterías, ¿cuál es el reto hoy? Como lo mencionas, ambientalmente sí hay un impacto, y creo que las marcas han pecado un poco en tapar qué es lo que está pasando con todo lo que es la minería y extracción de materiales, que no lo hemos visto y que eso tiene un impacto muy grande. En términos ya del vehículo, y te lo pongo así de fácil, en los 8 años declaran que pierde más o menos el 40% de capacidad de retener la carga. No es que el carro no ande, es que tiene mucho menos capacidad. Es como el celular que comienza a perder y tú tienes que comenzar a enchufarte en determinados puntos del día para poder aguantar. Entonces al carro le va a pasar lo mismo, y conforme van pasando los años es peor. Luego tu carro va a costar mucho, y la reposición. Hoy en día las baterías calculan que está entre un 40 o 45% del valor final del carro. Y a propósito de eso, hablemos a futuro. ¿Qué pasará en unos años con la reventa de vehículos usados? Le hablo específicamente ya de lo que usted comentaba del estado de las baterías. ¿Cambiarlas no va a salir muy costoso?
Como te digo, digamos que es un carro de 100 millones de pesos a hoy, si lo comprásemos y lo vamos a vender en 8 años, que es más o menos lo que dicen ellos que es la vida útil de la batería. Como digo, la batería sigue funcionando, el carro va a seguir andando, lo que pasa es que no tiene la misma capacidad de almacenamiento, luego pierde autonomía. Si la tuvieras que reponer, estamos hablando que son 40 millones de pesos. Si a eso le sumas la depreciación normal del carro, más el 20% de haberlo sacado al concesionario con las placas, no te queda casi que ninguna plata para poder reponer tu vehículo siguiente. Y 2 temas finales, Juan Pablo. Uno se está preguntando, ¿qué compra, un carro eléctrico o un carro híbrido? Y a propósito, en Colombia hay muchas ventajas, pero tal vez no tantas como en otros países del mundo. ¿Debería haber más si se compra un carro de estos? Indiscutiblemente sí, nosotros nos castigamos un poco por el cambio, pero si miramos a nivel tributario, por lo menos en la región, somos de los países que mejor tiene tratamiento para este tipo de vehículos. Híbrido o eléctrico, si a mí me lo preguntas, honestamente creo que el híbrido tiene mucho más polivalencia, tiene más alcance y es mucho más fácil seguir recorriendo distancias más largas si yo tengo un vehículo con esa movilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos un hueco legislativo y es los híbridos ligeros que en definitiva no aportan nada al ambiente y sí están exentos de toda la normatividad de pico y placa. Muy bien, son las ventajas y los retos de los vehículos eléctricos. Es Juan Pablo Klopatowski, periodista y experto en temas de automóviles. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias. 1:58 p.m. y comenzamos el radar de la política con institucionalidad. El Consejo Nacional Electoral anunció que quedaron escrutadas en su totalidad las curules de paz. Por eso nos enlazamos a esta hora con Sebastián Cortés para que nos cuente si hubo cambios y cómo quedaron conformadas esas curules. Sebastián. Hola Alejandra, buenas tardes. Lo que quiere decir esta decisión y este anuncio que hace el CNE es que quedan entonces oficialmente electos los 16 nuevos representantes de estas curules especiales y transitorias de paz. En pantalla ustedes pueden ver a partir de este momento los nombres, la circunscripción a la que pertenecen. Recordemos que esto es por territorios y la organización de la que hacen parte. En primer lugar está Sneider Gómez, que es nuevo, una de estas nuevas voces que llega al Congreso de la República. Para la circunscripción número 2 llegó Karen Manrique, reelecta, pero que recordemos ha sido capturada hace unos días por parte de las autoridades por estar involucrada en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En el tercer lugar, la circunscripción 3 de Paz es para Javier López, le sigue en la 4 Tatiana Gaona, conocida por la comunidad como Cebolla. En quinto lugar está Nixon Perdomo, en el sexto Hermegerildo Mosquera, le sigue también Alejandro Castillo. Este es la circunscripción número 7, lo que tiene que ver con territorios como el Chocó. En el octavo está Ricardo Vuelvas, en el noveno Edison Rodríguez, en el décimo Arnulfo Mina, le sigue en el número 11 John Freddy Valencia, en el 12 otros de los que repiten es Jorge Rodrigo Tobar, recordemos hijo de Jorge 40, ex jefe paramilitar que vuelve entonces al Congreso de la República, su hijo. En el número 13 está Juan Carlos Vargas, le sigue Laura Vanessa Díaz en el 14, en el 15 Mara Janet Sabogal y 16 Karen López, en lo que tiene que ver con estas circunscripciones especiales que ya decretan oficialmente electas el Consejo Nacional Electoral. Bien, Sebastián, muchísimas gracias. Y como se los contamos a ustedes esta semana aquí en el radar de la política, el exministro y director del Partido de Marcha, Juan Fernando Cristo, oficializó su apoyo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda. En el centro de Bogotá firmaron una alianza por la vida. Esta busca alcanzar un acuerdo nacional, avanzar en el reconocimiento de las víctimas, insistir con las reformas sociales, promover una reforma política y fortalecer la implementación del acuerdo de paz. Aunque Cristo pide no promover una nueva constituyente, Cepeda dice que no se puede descartar esa alternativa. Y hemos luchado y seguiremos luchando por la defensa de la Constitución de 1991, por sus principios, por la idea esencial de que la soberanía reside en el pueblo, lo cual no significa esa defensa cerrada de la Constitución, que no podamos avanzar concertadamente en su reforma y en su implementación plena y absoluta. La convocatoria en estos momentos de una Asamblea Nacional Constituyente es inconveniente y es inoportuna. Profundiza la división del país y distraería al próximo gobierno de las tareas urgentes que tenemos por delante en materia de seguridad, de salud y de estabilidad fiscal.
2 de la tarde, 1 minuto, eso por el lado de la izquierda, pero por el lado de la derecha más mujeres se siguen sumando a la campaña de Paloma Valencia y lo hacen como voluntarias. La ex representante Clara Rojas comenzó a conformar comités de voluntarias a nivel nacional y tienen nombre: Amigas de Paloma, primera mujer presidenta. La meta es conformar 3.000 comités solo de mujeres para llevar a la candidata a la Casa de Nariño. Recordemos que la excongresista Clara Rojas estuvo secuestrada durante casi 6 años por las FARC con Ingrid Betancourt, quien también se sumó en días pasados a la campaña de Paloma Valencia. Y por el lado de Abelardo de la Espriella, se conoció que cerró definitivamente la puerta a los partidos tradicionales y se va a mantener en su posición como outsider. De la Espriella dijo que por lo menos hasta la primera vuelta no va a hacer alianzas con quienes han estado toda la vida en la política tradicional. De hecho, dijo que varios líderes de esa vieja política han tocado a sus puertas para sumarse a la campaña, pero que su respuesta fue no. Y mientras Abelardo toma esta decisión, pues hemos conocido que varios partidos políticos siguen esperando los resultados de las próximas encuestas para decidir en qué bus se van a subir. La política de siempre nos ha traído aquí. Los que siempre han vivido de la teta del Estado nos han traído aquí. Los que siempre han entregado sus principios y convicciones por la necesidad del momento, los que siempre han engañado al pueblo colombiano. Y esta es una guerra entre los de siempre y nosotros, los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, los que nunca hemos hecho politiquería. Y ahora nos movemos al centro, porque Sergio Fajardo puso su foco en los jóvenes para la campaña. Con la llegada de su jefa de debate, Jennifer Pedraza, el candidato diseña toda una política juvenil. En días pasados anunció un plan de vivienda para menores de 30 años y prepara ahora la propuesta de empleo que será anunciada en las próximas horas. Donde el Estado respaldará hasta el 70% del crédito hipotecario e impulsará el ahorro de vivienda, aportando 5 salarios mínimos desde el subsidio de parte del Estado colombiano. Pero no solo eso, anunciamos nuestra política pública de empleo joven para que conseguir un empleo formal deje de ser una misión imposible. 2 de la tarde, 4 minutos. Mauricio Liscano ya anunció su fórmula vicepresidencial. Se trata de Pedro de la Torre, quien es un científico de la Universidad de Harvard. De la Torre es un atlanticense hecho a pulso. Ha realizado importantes investigaciones para ayudar a la población con problemas auditivos y visuales. Un hombre caribe, costeño, nacido en Piojó Atlántico, hijo de un conductor, incluso él fue su ayudante. Pero con esfuerzo y dedicación es investigador de la prestigiosa Universidad de Harvard, científico dedicado a buscar que las personas sordas hoy puedan recuperar la audición. Él representa a esos colombianos que con esfuerzo y dedicación han salido adelante. Y esta mañana en Primera Edición, Luis Gilberto Murillo anunció quiénes son los asesores de campaña que lo van a acompañar en primera vuelta presidencial. Hay un líder religioso de Estados Unidos cercano a la administración de Donald Trump. Bueno, candidato, comencemos este diálogo. Le pregunto cómo van sus reuniones con esos sectores progresistas de los últimos días. Cuéntanos qué apoyo ha recibido. Bueno, lo primero es que hicimos la selección de una excelente fórmula vicepresidencial, Luz María Zapata, que es una persona con mucho liderazgo, muy independiente, con mucho carácter, y realmente este es el equipo presidencial que tiene la mayor experiencia, que conoce lo territorial, que conoce al país, sabe navegar el Estado, conoce el Estado, y además de eso tenemos experiencia de trabajo conjunto en lo internacional, que es fundamental para insertar a Colombia en el mundo del siglo XXI. Y sigan las negociaciones. Mire que hay todavía muchas personas indecisas y muchas de esas personas nos están viendo como una opción real. Y tenemos gente de derecha, de izquierda, de centro que ha manifestado que quiere estar en este proyecto político a la presidencia de la República, porque somos el equipo que realmente puede transformar
a Colombia y que realmente puede decirle al país, la oportunidad es Colombia. Luis Gilberto, quiero preguntarle por una figura que lo está acompañando a usted mucho en sus recorridos nacionales e internacionales. Se trata del pastor Ramiro Peña, un pastor que le habla al oído a Donald Trump, que ha sostenido reuniones acá en el país con el ministro del Interior, que se ha reunido con el procurador. Cuéntenos qué papel él está jugando en su campaña. No, el pastor Ramiro Peña es un buen amigo que se dedica a la diplomacia silenciosa de la fe, muy orientador de líderes en el mundo, tiene una relación muy cercana con el presidente Donald Trump y fue fundamental en lograr que se diera la recomposición de esta relación y se abrieran los canales de interlocución con el gobierno colombiano. Estuvo en Medellín, lo invité por primera vez a Colombia y allí habló con empresarios, habló con mucha gente de Antioquia para aprovechar lo que hemos dicho, hay que aprovechar la posibilidad de que el empresariado colombiano, no solamente de Antioquia, sino del Valle, de Bogotá, del Eje Cafetero, del Caribe, de Barranquilla, puedan realmente tener la posibilidad de contribuir a la reconstrucción en Venezuela. 2:07 p.m, termino el radar de la política hablando del retiro espiritual y de planeación estratégica en el que entrarán Claudia López y Leonardo Huerta, su fórmula vicepresidencial. Se van a encontrar en el Eje Cafetero durante varios días y allí van a planificar la campaña y se van a distribuir los 32 departamentos del país. Cada uno va a asumir 16 regiones buscando los votos para la primera vuelta presidencial. Claudia va a recorrer el norte del país y Leonardo el sur. Siempre resultamos ninguneados. Se sigue moviendo el radar de la política y nosotros nos encontramos hoy a las 7 de la noche. Catalina, feliz tarde. 2:17 p.m. Si usted está en plan de perder peso, atento. Hoy les hablamos del efecto rebote o el yo-yo, personas que bajan de peso pero luego vuelven y lo suben. Doctora Fernanda, buenas tardes. Ana, buenas tardes. Es que perder peso es un proceso más complejo de lo que la gente se imagina. Además, cada vez aprendemos más sobre los mecanismos que usa el cuerpo para recuperar los kilos que se han perdido muy rápido. El organismo se pone en alerta y, por ejemplo, con una dieta extrema dice, uy, entramos en hambruna y activa procesos para protegerse. Y por eso, entre otras muchas razones, es que recupera el peso. Y les voy a dar un solo dato. Se estima que 2/3 de las personas no solo vuelven a subirse de peso, sino que terminan ganando más kilos de los que habían perdido inicialmente. Entonces, este es un mensaje para recordarles que esto no es cuestión de una dieta, de una inyección, de una cirugía, en fin. Si usted quiere perder peso de manera segura y duradera, debe cambiar sus hábitos. El manejo debe ser integral. Por eso esto no solo tiene que ver con lo que come, sino también con lo que se mueve y con lo que duerme. Quienes han intentado perder peso rápidamente, seguro que han experimentado lo que se conoce como efecto rebote o reganancia de peso. Los datos son demoledores. Entre el 80 y 95% de quienes bajan de peso de manera acelerada vuelven a recuperarlo. Por lo menos se recupera el 50% del peso que uno pierde al año y casi que el 80% en 2 o 5 o 6 años después de haber hecho un intento de perder peso. Y hay como un 20% de personas que logran mantener el peso a largo plazo. El efecto rebote suele presentarse cuando se pierde mucho peso en poco tiempo. En términos generales, cuando se pierde más de 1 kilo por semana. Y tenga presente que esto no solo ocurre con las famosas dietas milagrosas o restrictivas. Primero, el efecto rebote es muy frecuente, no es exclusivo de los medicamentos, se presenta con cualquier estrategia para perder peso y hoy en día no tenemos una clave mágica. El que diga que te asegura que no va a haber rebote está diciendo algo que científicamente no está comprobado. Y es que son muchos mecanismos que llevan a que el cuerpo de alguna manera se defienda. Entonces, cuando perdemos peso, quedamos como con un metabolismo más lento y con más apetito. Por eso es tan difícil poder mantener el peso a largo plazo. Entonces, apenas el cuerpo siente que está quedándose sin sus reservas, activa todo. El músculo se vuelve más eficiente, entonces puede trabajar con menos energía. El tejido adiposo trabaja con menos energía, el corazón trabaja con menos energía. Esta es una compleja respuesta biológica del cuerpo, entre otros, para gastar menos energía. Sin embargo, el efecto rebote puede evitarse. Lo más racional es no tener una pérdida de peso extrema muy rápidamente.
hacerlo combinado con ejercicio, dentro de las sesiones de ejercicio que vaya ejercicio de fuerza, un buen consumo de proteína, sueño y regulación del estrés. Todo esto para poder mantener estos cambios a largo plazo y cambiar también un poco la forma de alimentarnos y los hábitos para que se mantengan a largo plazo. No se trata de recurrir solo a dietas, medicamentos o cirugías. Se trata de cambiar los hábitos diarios y entender que perder peso no es solamente un tema estético. Y la obesidad es peligrosa porque se asocia con mayor mortalidad. Una persona con obesidad puede tener una expectativa de entre 10, 15, 20 años menos de vida, dependiendo del grado de obesidad que tenga, que una persona de su misma edad que tenga un peso saludable. Hipertensión, diabetes, hígado graso, apnea de sueño, cáncer, problemas emocionales. De ahí que no se tome el tema a la ligera y mejor se asesore de profesionales de la salud. Insisto, el manejo de la pérdida de peso debe ser integral. Hoy hay muy buenas alternativas farmacológicas para perderlo, pero si usted no cambia sus hábitos, no está haciendo nada. O bueno, sí, está perdiendo tiempo, dinero y probablemente también salud. Feliz tarde, Tatiana. Feliz tarde, doctora Fernanda, muchas gracias. 2:22 minutos. En Colombia viven 7.6 millones de adultos mayores y este número crecerá para 2030, lo que trae grandes retos y oportunidades para la economía del país. Categorías como medicinas, seguros y actividades de bienestar son las más demandadas por esta población. Don Luis tiene 80 años, es pensionado, dicta conferencias y es fiel creyente que aún tiene mucho por hacer, disfrutar y aportar a la sociedad. Soy director de una escuela de mutualidad, soy presidente de la Cámara Colombiana de la Economía Social y Solidaria. Y en el plan de compras, pues si ustedes ven mi pinta, a mí me gusta estar elegante. La población mayor está revolucionando la economía del país porque cada vez demandan más productos y servicios en distintas categorías. Me encanta invertir en viajar, en hacer deporte, en pagar el gimnasio, en hacer cursos de natación y en compartir con amigas. En nuestro país hay actualmente más de 20.000 personas con más de 100 años de edad y para el año 2070 se estima que habrá 45.000 centenarios. Las empresas, al ver que esta población crece y crece, están ampliando sus ofertas para satisfacer sus necesidades. Actualmente desde Tena se manejan dos canales, uno que es el canal retail, que es el gasto de bolsillo, que los podemos conseguir en cualquier droguería, supermercado y demás. Sin embargo, también estamos en el mercado institucional, que son los que estamos trabajando directamente con las EPS del sistema de salud. Son personas que normalmente buscan pasar el tiempo, la tarde, entonces normalmente consumen mucho temas de cafés, gastronomía, pero también nosotros hemos destinado actividades de bienestar. En este Congreso de Economía Silver en Bogotá, los sectores de la economía hablaron de sus ofertas. Acceso a servicios financieros, se requiere temas de salud y cuidado en casa y el uso de la tecnología para atención virtual. Sobre todo actividades que sean grupales, es lo que más les gusta, también demanda mucho temas de hidroterapia y también actividades de socialización como son la rumba, donde se trabaja la coordinación, el baile, temas de mindfulness. Hoy en Colombia hay cerca de 8 millones de mayores de 60 años de edad, una población que vale oro para la economía. Gracias por seguir con nosotros. Una jornada de avistamiento de aves deleitó a decenas de visitantes en el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, en Barranquilla. El evento hace parte de un festival cultural y de medio ambiente al que todavía puede asistir porque se realizará hasta el fin de semana. Las aves volvieron a ser el centro de atención en el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín. Durante una jornada de avistamiento en este tesoro natural de Barranquilla, los visitantes conocieron varias especies. Ya observamos el ibis negro, observamos el gavilán, halcón pequeño, un halcón pequeño, lo observamos, que es el pingua, la pingua, y de aquí vamos a seguir observando otras aves como el martín pescador o garzas, etcétera. Se trata del festival El Río que Somos, que se realiza por estos días en el Ecoparque y que tiene como objetivo acercar a las personas con la naturaleza. En Mallorquín,
Hay registro de 177 especies de aves entre residentes y migratorias. Hay aves que son residentes, quiere decir que están todo el año, por ejemplo la garza real, la maría mulata, la pigua, y hay otras especies que nos visitan año tras año que vienen desde Norteamérica, como el zarapito común, la reinita dorada, los chorlitos migratorios. En la jornada de aprendizaje participaron también estudiantes de varios colegios oficiales de la ciudad. Me ha parecido muy divertida, ya que he aprendido más sobre muchas especies de aves, he conocido más acerca de ellas y pues por lo general yo no sabía que se encontraban aquí en el ecoparque. Esta actividad se enmarca en la tercera muestra artística y cultural intercolegial El Río que Somos. Es una actividad que se encuentra expuesta de manera temporal en el Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico. Según expertos de la Asociación de Observadores de Aves del Atlántico, el ecoparque Ciénaga de Mallorquín se ha convertido en un hotel de protección y conservación de al menos 16 especies de aves que se encuentran bajo amenaza. En Colombia, defender los derechos humanos sigue costando la vida. Un nuevo informe de ONU Derechos Humanos reveló cifras alarmantes de violencia contra líderes sociales entre 2022 y 2025. Camila Olaya, ¿qué dice el informe? Buenas tardes. Stephanie, el documento de 38 páginas indica que precisamente durante los años 2022 a 2025, la ONU reportó el asesinato de 410 líderes sociales. El 73% de estos crímenes se atribuyen a actores armados. También indica el informe que buscan sobre todo estos grupos armados el control y la presencia en estos territorios y desarticular procesos organizativos. La ONU manifiesta además, por supuesto, que es importante garantizar la protección no solo individual, sino también colectiva de estos individuos. El gobierno tiene que adoptar e implementar la política de garantías de seguridad para personas defensoras de derechos humanos. Hay también que reformar el modelo de protección. Hoy día hay un modelo de protección individual y a pesar de muchas buenas políticas y mucho esfuerzo, en particular de la Unidad de Protección Nacional, este sistema es desbordado. Y mire, de acuerdo a este informe, los departamentos donde más se están llevando a cabo estos hechos de violencia son Putumayo, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Y más allá de las cifras, algunas organizaciones sociales indican que aquí lo que está en juego son esos procesos comunitarios que buscan ser desarticulados a raíz de la violencia. Pero especialmente contra los procesos que los líderes sociales representan. Es decir, un líder de una comunidad indígena está representando un proceso, por ejemplo, de una ampliación de un resguardo, de la implementación del acuerdo de paz. Un líder campesino, entonces, representa un proceso también que son de las mismas comunidades. Y aquí lo que se quiere callar es esos procesos. Por lo tanto, lo que hay que proteger es que se garantice la vida de los procesos, especialmente. Defendiendo los procesos, defendemos a los líderes sociales. Mire, también frente a este panorama, a esta hora, las disidencias de las FARC estarían restringiendo el acceso de miembros de la Defensoría del Pueblo y de la misión de observación de la ONU en algunos territorios. Por eso se está llevando a cabo una reunión en el Ministerio del Interior para poder garantizar esas estrategias claves que permitan, por supuesto, que la institución esté en estas regiones. Muy bien, Camila, muy atentos a los resultados de esa reunión. Muchísimas gracias. 2:53 p.m. En otras noticias, se llevó a cabo la premiación de las empresas más destacadas de la Sabana Centro en categorías como innovación, gastronomía y gestión institucional. AES Sabana realizó su evento que destaca a los emprendedores. La Asociación de Empresarios de la Sabana celebró a sus organizaciones que, a través de sus modelos de negocio, generan un impacto positivo en su entorno. Nosotros trabajamos por la competitividad y tenemos 153 empresas afiliadas de todos los sectores productivos. Pero lo más importante que hacemos es construir comunidad y fortalecer el tejido social. En el evento se premiaron a empresas que destacaron por innovación en nuevos productos o servicios, sostenibilidad ambiental, servicio al cliente y gastronomía. Lo que estamos es trabajando en equipo y colaborándonos entre nosotros para el desarrollo de la empresa privada en la región.
sobre todo generar crecimiento del PIB de la región de la Sabana Centro, que es una de las regiones de mayor crecimiento en el país. La Asociación de Empresarios de la Sabana seguirá exaltando y promoviendo la competitividad empresarial para fomentar el bienestar de las comunidades de la Sabana Centro. Que colapsó por una explosión, al parecer originada por una pipeta de gas. La maniobra de rescate fue realizada por técnicos del Ejército Nacional que tuvieron que estabilizar y asegurar el inmueble con el fin de prevenir así más derrumbes en ese momento. Finalmente, la víctima obtuvo una atención oportuna prehospitalaria y se encuentra en revisión de sus heridas. A esta hora es noticia las graves afectaciones que viven las comunidades indígenas y campesinas del municipio de Jambaló. Esto como consecuencia de las fuertes lluvias que se precipitan durante estos días sobre la zona. El agua ha generado derrumbes en las veredas La Odisea y La Laguna, causando afectaciones estructurales en varias viviendas. Asimismo, el desbordamiento del río Jambaló ha causado inundaciones en varias casas de los moradores del sector. Las autoridades se encuentran realizando el censo de afectaciones y piden ayuda al gobierno local y también nacional para que a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo lleguen con ayudas humanitarias. A esta hora en Armenia se adelanta un proceso judicial por daño en bien ajeno y agresión contra funcionario público, contra el conductor de esta camioneta, luego que arrollara a 4 guardas de tránsito tras evadirse de un control por estar sin el SOAT actualizado. De acuerdo con las autoridades, esta persona se fugó de un control que realizaba la Secretaría de Tránsito aledaño al aeropuerto El Edén de Armenia y posteriormente en la fuga arrolló a varios guardas de tránsito. De ellos, 3 ya fueron dados de alta y uno más permanece a la espera de una cirugía debido a sus lesiones. 3 de la tarde, 23 minutos. Un grupo de estudiantes y profesores de un colegio distrital de Bogotá hizo realidad la primera parte de un sueño, visitar la NASA en Estados Unidos. Pero esta historia tiene una segunda meta. Ahora buscan recursos para volver y ver de cerca el despegue de una misión espacial. Vestidos como una tripulación lista para despegar, con overoles azules y sueños en órbita, 21 niños y 8 docentes de un colegio público cumplieron lo que parecía imposible, llegar hasta la NASA en Estados Unidos. Todo comenzó hace poco más de 2 años en el sur de Bogotá, con un club de astronomía que convirtió la curiosidad en un viaje hasta las estrellas. Me metí en ese club por lo que me apasiona ver la astronomía, cómo es el espacio, los astronautas que hacen. Nos falta muchísimo por aprender. Me gusta la oportunidad de saber qué hay de nosotros aparte de la Tierra y pues qué hay más allá del espacio. En la biblioteca del colegio se respira astronomía, entre libros, planetas y sueños en construcción, y en un cuadro, un mensaje que lo dice todo. El cielo es para todos. A los niños hay que montarlos en la nave de los sueños, pero el combustible de la nave de los sueños tiene que ser la educación y la formación académica. Aquí hay unos campos de conocimiento muy amplios en los que en ocasiones el país no tiene acceso, no ha podido tener la facilidad. Entonces nosotros estamos abriendo puertas, estamos tocando puertas también. Y precisamente tocando puertas fue como lograron ser invitados por la NASA a conocer sus instalaciones en Orlando, Florida. El viaje a las instalaciones de la NASA fue una salida pedagógica muy bonita. Durante la visita se subieron al túnel de aire, a un simulador de transportador y cenaron y conversaron con un astronauta, lo que reafirmó el sueño de varios de estos niños. Me imagino en el espacio haciendo una nave, pues realmente también me veo futuro en eso, de pronto, sí, la vida da. Los niños estaban invitados a ver el lanzamiento de Artemis II, la misión que llevará a 4 astronautas en un viaje alrededor de la Luna, pero se ha aplazado varias veces. El lanzamiento de Artemis II se va a realizar el 1 de abril, pero pues nos faltan los recursos económicos. Estos pequeños estudiantes ya tocaron las estrellas y ahora quieren ir más allá. Sueñan con presenciar el lanzamiento de una misión espacial el próximo 1 de abril. Y como lo repiten cada día en su colegio, que el cielo de verdad sea para todos. Y ojalá ese sueño se repita para ellos. 3 de la tarde, 25 minutos. Veamos ahora qué tendremos en Noticias Caracol en Vivo, nuestra señal digital. Pablo, hola. Hola Catalina, me alegra saludarla. Esta tarde en Noticias Caracol en Vivo es compleja la situación por las lluvias en varias zonas del territorio nacional. Estaremos hablando y estamos viendo las imágenes de Facatativá en Cundinamarca. Tenemos a nuestra enviada especial Daisy Nivia, pero también a Nicole Buitrago. Tendremos reporte con ellas y también con las autoridades. También en Pacho, en Cundinamarca, las lluvias están provocando inundaciones, deslizamientos y emergencias. En segundos hablamos de esta situación en Pacho, Cundinamarca. Y hoy hay un nuevo capítulo de Lo Más
más viral aquí en Noticias Caracol en Vivo con Aria Vega, la costeñita premium, con Mónica Montealegre y Juan Camilo Cortés. Los esperamos esta tarde en nuestras plataformas digitales en Noticias Caracol en Vivo. Muy buenas tardes, hoy comenzamos lo más trinado con una familia de ciervos que le ha dado el susto de sus vidas a conductores en una autopista. Lo cierto es que este tipo de situaciones son más comunes de lo que nos imaginaríamos y se han hecho virales en las redes sociales. Mark transitaba por una autopista de la ciudad de Mechanicsburg, en Pensilvania, Estados Unidos, cuando una familia de ciervos puso a prueba sus reflejos. Los animales aparecieron de la nada, ocupando varios de los carriles, poniéndose en riesgo ellos mismos y de paso a los conductores que transitaban por la vía. Se cruzaron no una ni dos, sino 5 veces, mientras un furgón, una van y varios automóviles y camionetas se veían a gatas para frenar y esquivarlos. Lo que parecía un montaje hecho con inteligencia artificial resultó ser tan real como la alerta de una alta presencia de ciervos en las vías de Pensilvania, donde los accidentes con estos animales son frecuentes. De ahí que los conductores ya estén familiarizados y sepan reaccionar frenando en línea recta, sin desviarse, para evitar una tragedia. De la tierra de los ciervos al paraíso marino de Holaniku, también conocido como el atolón de Curei, el más antiguo archipiélago de Hawái, para ser testigos de un acto de bondad que le ha cambiado la vida a este albatros y a su cría. Conservacionistas se percataron de lo enredada que tenía la vida esta madre albatros de patas negras, con pedazos de lo que parecía una red y sedales de pesca invadiendo su nido. Desechos que podrían causar lesiones y hasta la muerte de estas aves marinas. Con delicadeza, pero también con decisión, los rescatistas liberaron a la madre y a su pequeño del peligro, dejando su nido más seguro. Muchas manos trabajando juntas por el bien común, escribió la fundación que compartió este video en Instagram, que tiene hoy más de 12 millones de reproducciones. Y mi ñapa corre por cuenta de nuestro héroe de la semana. Su nombre es Paco, que al ver a su compañero humano en problemas se lanzó en su rescate brindándole reanimación cardiopulmonar. Por supuesto, era un simulacro, pero este héroe en 4 patas se lo tomó muy en serio. El video compartido por la Policía Municipal de Madrid se roba hoy miles de corazones. Y con Paco, nuestro héroe peludo de la semana, la invitación es hacer el bien sin mirar a quién mientras disfrutan de las mejores historias en esta su casa, Noticias Caracol. Ana Mile y Cata, heroica tarde para ustedes. Hasta pronto. Lo mismo, Clau, aquí pensando en los saltos. Los saltos. Así terminamos, nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Recuerden, somos Noticias Caracol, primero la gente. ¡Feliz tarde!